Buenas tardes a todos. Les saluda el alumno Carlos Alfonso Ruiz Deza de la Escuela Profesional de Derecho del 10º ciclo de la Universidad Señor de Zipán. Buenas tardes, docente, abogada Yanina Inoña, nuestra tutora del curso de las prácticas preprofesionales 3. Buenas tardes, compañeros y demás oyentes. El presente trabajo es el informe de la charla legal, tema que yo he tomado, un tema muy importante, que es el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, tomé partícipe de ello con las herramientas debidas, tanto en mi exposición, que luego la haré pasar, digamos, en el canal pertinente para hacer llegar a nuestra profesora por el aula virtual. Hoy, sábado 4 de noviembre de 2017, voy a exponer el presente trabajo. El objetivo del presente informe de la charla legal es hacer llegar el concepto básico del nuevo Código Procesal Penal a una entidad, a una comunidad en particular con el perfil de ayuda social. Particularmente pienso que debería ser difundido a la ciudadanía en general, sea de los sectores urbanos o rurales, como información cultural o cultura general. El nuevo Código Procesal Penal, instrumento jurídico que cambia todos los paradigmas en la administración de justicia, en materia penal y procesal penal, y cuyo modelo se viene aplicando en forma paulatina a nivel nacional. Que este nuevo instrumento jurídico constituye una importante pieza para combatir el delito propiamente dicho, por no nombrar en general todo, ¿no? Corrupción, secuestro, homicidio, crimen en general. Indudablemente, el nuevo Código Procesal Penal cambia las viejas estructuras inquisitivas del sistema jurídico en todo su proceso y permite abrir paso a una nueva cultura garantista, acorde con la nueva corriente procesal penal de América Latina. Cabe recordar que nosotros, como país, para promulgar el nuevo Código Procesal Penal, fuimos adelantados de repente por algunos países, como el caso de Chile, Argentina, etc. Lo que más quiero resaltar en esta exposición, la clara división de las 3 etapas del nuevo Código Procesal Penal, que se caracteriza porque existe una clara división de funciones por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio Público. En este tema de las 3 etapas del nuevo Código Procesal Penal voy a ser reiterativo, voy a volver a repetir 1 o 2 veces o quizás 3, lógicamente adicionando comentarios para enriquecer, digamos, mi exposición. El nuevo Código Procesal Penal está por 3 etapas. La primera es la investigación preparatoria, etapa dirigida por el fiscal. La segunda, etapa intermedia, etapa dirigida por el juez de investigación preparatoria. Tercero, es el juzgamiento, o llamada también el juicio propiamente dicho, ¿no? Etapa dirigida por el juez unipersonal y colegiado. El proceso común estableciendo el nuevo Código Procesal Penal se encuentra organizado de nuevo, vuelvo a repetir, de manera secuencial por las siguientes etapas. Vuelvo a repetir nuevamente para que quede grabado en los oyentes. La primera etapa, la investigación preparatoria, que incluye las diligencias preliminares, el control de la acusación y el juicio oral. Suele hacer mención de la trascendencia de una etapa en detrimento de la otra, pero consideramos que cada una, debido a la naturaleza y objetivo que busca, tiene su propia importancia. Y la realización correcta de ellas es, en suma, que tiene como resultado un adecuado impartir la justicia, función primordial del Poder Judicial.
La etapa de la investigación preparatoria se encuentra destinada a verificar la concurrencia de las evidencias necesarias respecto de la ocurrencia de un hecho delictivo y de sus posibles autores o cómplices, a efectos de sostener una acusación o desestimar ella. O en palabras del propio código, a reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo que permite al fiscal decidir si formula o no acusación. Y en su caso, al imputado preparar su defensa. Artículo 321.1. Por su parte, la etapa intermedia constituye una etapa de bisagra que permite abrir o no la puerta de juicio oral. Es una audiencia de preparación y saneamiento. Vuelvo a repetir, es una audiencia de preparación o saneamiento en donde se discutirá si en efecto existe causa probable que amerite ser sometida a un debate probatorio del juicio oral. Es una etapa de filtro que tiene como función depurar errores y controlar los presupuestos o bases de la imputación y de la acusación, primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano judicial, a fin de establecer si es viable para convocar debate penal pleno en el juicio oral o si resulta el sobreseimiento o preclusión del proceso. Por último tenemos el juicio oral, que es la tercera etapa, que constituye la etapa propiamente del juzgamiento, donde bajo los principios de inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad, se actuará todos los medios de pruebas admitidos a las partes para su respectivo debate en plenario y posteriormente valoración por la judicatura unipersonal o colegiada, de tal manera que las mismas funden las sentencias condenatorias o absolutorias. Otro aspecto positivo del nuevo Código Procesal Penal es que con su implementación las denuncias de corrupción se han reducido a cero, al igual que las tachas y quejas contra los magistrados. La transparencia de los procesos es la permanente constante. Esperamos llegar a una nueva esperamos llegar con nuestra exposición lo claro que es el desarrollo de todo el proceso y se logre concientizar que todos los integrantes de una sociedad con conocimiento de marco legal del nuevo Código Procesal Penal, junto a nuestras autoridades, mejoren los estándares de justicia con el propósito de disminuir los actos delictivos, implantando modernidad en todos los procesos jurídicos. Bueno, en general es como un resumen del nuevo Código Procesal Penal. En cada libro o fuente bibliográfica que uno busca de repente en internet o de repente en una biblioteca respecto a opiniones al nuevo Código Procesal Penal, se puede ver la gran diferencia de la forma como se llevaron los juicios orales con las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1940. Y en ellos se expresan el modelo inquisitivo, donde el juez se convierte en un indagador, un escudriñador, pues investiga, pregunta, examina y si es posible, cuando ingresa el apasionamiento, arrincona al procesado y a los testigos. El procesado aparece a veces como una víctima, puesto que es interrogado por el fiscal, los jueces, la parte civil y si son delitos contra el Estado, por los procuradores. Colisionando este procedimiento con el principio de igualdad de armas que se consagran en el desarrollo procesal penal moderno. Un juicio oral así pone en cuestión la imparcialidad de los jueces, aunque es legal, porque así lo establece el procedimiento actual. Con el nuevo Código Procesal Penal, muchos jurídicos resaltan que todo en el proceso penal puede ser visto a través de la prueba.
es necesaria una prueba para abrir la investigación preliminar. A ello va a parecer un refrán o va a parecer un trabalenguas, pero es convincente lo que dice el doctor Pablo Sánchez Velarde en su libro Introducción del nuevo proceso penal. Esta parte lo quiero resaltar. Con el nuevo Código Procesal Penal, muchos jurídicos resaltan que todo el proceso penal puede ser visto a través de la prueba. Se necesita una prueba para abrir la investigación preliminar. Y la preparatoria se acumula y articula mucho la prueba para acusar o sobreseimiento. Debe existir sustento probatorio para ser analizado en la etapa intermedia. Y el juez va a decidir qué pruebas van a examinar en el juicio oral y pruebas rechazan. Y en juicio oral, que se van a discutir pruebas que aporten de parte pruebas, como el juez sustenta su sentencia a través de las pruebas. Entonces, todo el proceso es a través de las pruebas. Con sus dos pilares en el tema probatorio, cómo se obtiene la prueba y cómo se valora, qué es lo puntual, o resalta que hablando el doctor Pablo Sánchez Velarde en su libro, vuelvo a repetir, Introducción del nuevo procesal penal. Pero mi tema es en sí hablar del nuevo Código Procesal Penal de manera resumida, haciendo las diferencias básicas en las tres etapas y que se tengan en cuenta. Este nuevo sistema procesal penal se caracteriza porque existe una clara división de funciones por parte del Ministerio de la Defensa y del Ministerio Público, reforzándose el principio acusatorio a través de la oralidad, la contradicción, la inmediación y la publicidad. Además, se refuerza con el principio de la imparcialidad judicial. El juez de la investigación preparatoria o unipersonal del juzgamiento debe encargarse de resolver la causa judicial sin tratar de sustituir a las partes, convirtiendo de esta manera en un tercero imparcial. Las palabras claves de todo este tema o exposición podría ser proceso penal común, el sistema acusatorio, que es garantista, lo básico. Ustedes siempre van a escuchar que este nuevo Código Procesal Penal es garantista, adversarial y actividad probatoria. Esas son las palabras claves, ¿no? Cabe resaltar que cuando estamos hablando de un proceso penal común, estamos mencionando al nuevo Código Procesal Penal. Bueno, como una introducción, al iniciar el presente trabajo individual, que es participar con el informe de la charla legal y sabiendo que entra a un tema a cierto punto con mucha documentación respecto a las etapas de la nueva normatividad penal peruano, que es hablar del proceso penal común, nombre que lleva con el nuevo código. Quedaron atrás los llamados ordinarios y los sumarios, que eran del sistema inquisitorio autoritario. El nuevo Código Procesal Penal es un sistema acusatorio, garantista y adversarial. Por lo tanto, hablando del proceso penal común o también del proceso penal base, va a tener tres etapas. En su primera instancia, la investigación preparatoria, etapa intermedia, la segunda etapa, vuelvo a repetir, que es lo más importante, y la etapa del juzgamiento, o el juicio propiamente dicho. ¿Qué tal? Actualmente está vigente que, sumados a los principios, es una nueva temática. Por ejemplo, la primera etapa, la policía investiga, pero también el fiscal investiga, el juez investiga, los tres investigan. Es toda una evolución. Es interesante dar como ejemplo, lo mencionado es aclarar que actualmente la base del nuevo Código Procesal Penal dirigido por el Ministerio Público es la investigación, la justicia, como es debido desde su primera etapa. Cabe resaltar que todo ha cambiado, ¿no? Antes, bueno, si podemos hacer un análisis comparativo, con el Código Procesal Penal de 1940, por ejemplo, si había un incidente
lo que puede suceder es que el mismo policía te hacía el atestado. En este nuevo Código Procesal Penal no es así. Tiene que estar presente el fiscal. El fiscal, él es el que hace el atestado. El policía solamente informa o investiga. El nuevo modelo permite desarrollar procesos penales transparentes, oportunos, que garanticen los derechos de las partes procesales y en los cuales el papel de los jueces, fiscales, policías y abogados están claramente definidos. Eso es importante de nuevo resaltar, que dentro de los papeles de los jueces, los fiscales, los policías y los abogados están claramente definidos y se encuentran debidamente separados de un proceso penal rápido y justo, cuya investigación preliminar se haya realizado de acuerdo con los procedimientos y las garantías correspondientes. Por eso que dicen que es garantista, cuya sentencia revela realmente lo que se discutió y se logró probar en juicio oral. Ahí cabe resaltar lo que vuelvo anteriormente, lo estaba repitiendo varias veces, las pruebas. Esperamos llegar a tener una opinión clara, entendible para ustedes que están oyendo el auditorio, ¿no? Al final de la exposición lleguemos a la conclusión que lo expuesto queda en parte grabado en la mayoría de los presentes. Por eso voy a ser reiterativo en muchos casos, ¿no? Porque el marco legal que constituye la Constitución Política del Estado en su artículo 139, pero lo más importante de este nuevo Código Procesal Penal es el decreto legislativo que lo ampara, que es el marco legal del 957 del nuevo Código Procesal Penal, desde el artículo 355-356. La nueva ley también adicionalmente la ley número 29570 que amplía la inaplicación de los beneficios penitenciarios de semilibertad y de la liberación condicional. Bueno, vuelvo a repetir, es importante hablar de etapas por etapas, ¿no? ¿Cuántas etapas tiene el nuevo Código Procesal Penal? Reiterativo, etapa del nuevo proceso penal. Uno por uno lo vamos a estructurar de una forma resumida, de tal manera que ustedes entiendan a lo que me estoy refiriendo y sepan distinguir etapa por etapa. La primera investigación preparatoria, etapa dirigida por el fiscal. Bueno, está en los artículos del nuevo Código Procesal Penal, está en los artículos del 321 al 343. El fiscal, con ayuda de la Policía Nacional del Perú, cumple la tarea de dirigir la investigación del presunto hecho delictivo con la finalidad de determinar si procede o no la acusación contra el imputado. Tiene como finalidad permitir al fiscal decidir si acusa o no, o pide el sobreseimiento. Y al imputado preparar su defensa, artículo 321 del nuevo Código Procesal Penal, compuesta de actos que recogen información sobre el delito y su autor, los que no tienen calidad de prueba, el artículo 325 del nuevo Código Procesal Penal, sus notas de reserva y no contradicción, la diferencia del juicio público y oral. La preparatoria, porque construye la pretensión punitiva y deja expedito el camino para que la verdadera actuación probatoria y cabal se debate en el juicio. Estamos refiriendo en el juicio oral. El sujeto procesal que establece esta etapa, el sujeto procesal que establece, que dirige esta etapa es el fiscal. En el entendido que debe desarrollar una objetiva y eficaz labor de indagación, de indagar, de ahí que se la identifica como la etapa en que el Ministerio Público ejerce señorío, artículo 159 Constitución y 60 del nuevo Código Procesal Penal, donde interviene
Los otros sujetos procesales distintos al Ministerio Público en esa etapa son el imputado y su defensor técnico, valga la redundancia, su abogado, allegando a informar información probatoria, el descargo, si es que hay el descargo, ¿no? Los artículos 65 y 71 del nuevo Código Procesal Penal. El juez adopta decisión en el procedimiento cautelar, ejerciendo labores de tutela y control, artículo 29 del Código Procesal Penal. Bueno, ese es el labor del juez, es como cautelar, cuidar el labor del fiscal. No participa, inspecciona. El flujograma de esta etapa, me estamos refiriendo a la primera etapa, es el siguiente. A, la noticia criminal. B, la diligencia preliminar. C, formalización y continuación de la investigación preparatoria. D, actos formales de investigación. E, mecanismos simplificadores, oportunidad y acuerdos preparatorios, terminación anticipada o proceso inmediato. Es importante resaltar en esta parte el flujograma, ¿no?, de la investigación preparatoria. Primero viene la noticia criminal, la denuncia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la calle un robo, un asalto. Viene primero la denuncia. Comunicación del juez no penal, porque ese estaba, ¿no?, es la básico. La noticia policial, que viene a ser lo mismo. Todo esto dirigido por la Fiscalía. Bueno, las diligencias preliminares. En las diligencias preliminares tiene la intervención de la policía en el despacho fiscal. El plazo dado es de 20 días u otra fijada por el fiscal. La calificación fiscal. Esto viene en los artículos 334 y 336. No procede formalizar la investigación, puede ser una calificación fiscal, ¿no? Reserva provisional, intervención policial, principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. Bueno, después en un flujograma que estamos haciendo, digamos, en mi exposición, viene, digamos, el fiscal superior resuelve la queja ordenando el archivo o puede la formalización de la investigación. Puede archivarlo o puede formalizar la investigación. Al formalizar la investigación hay requisitos. Bueno, los requisitos para formalizar una investigación tiene que haber indicios reveladores del delito. Después viene la acción penal no prescrita. Hay que individualizarlo, el caso, o sin individualizarlo al imputado o al acusado. Satisfacción de los requisitos de la procedibilidad de plazos. Simple. 120 días, ampliación, puede haber una ampliación de 60 días. O si el caso es complejo, vuelvo a repetir, si es simple, 120 días o ampliación de 60 días. Estamos hablando de la investigación, de la primera etapa de la investigación preparatoria. Si es simple, vuelvo a repetir, son 120 días y ampliación 60 días. Pero si son complejos, 8 meses con ampliación por igual término. Bueno, en este caso hay diligencias de investigación pertinentes y útiles. No repiten los preliminares, no repiten los preliminares. Tiene que cumplir con la etapa y el plazo debido. Y la conclusión de la investigación por cumplimiento de su objetivo o por vencimiento de plazo. O sea, se llega a su objetivo o se ha vencido el plazo, hay la conclusión de la investigación preparatoria. Es importante el tema, resaltarlo uno por uno de las etapas para así que queden grabados en los oyentes. La segunda es la etapa intermedia,
dirigida por el juez de investigación preparatoria. Está dentro de la ley en los artículos 344 y guión 355. El juez de la investigación preparatoria revisará la decisión del fiscal y determinará si continúa o no con el juicio oral. El paso del actual absurdo formalismo a una fase de auténtico saneamiento, de control, de pronunciación fiscal, de ofrecimiento y admisión de medios probatorios, de simplificación, tareas del juez de investigación preparatoria. El requerimiento fiscal del sobreseimiento y la audiencia de control, la acusación fiscal y la audiencia preliminar. Eso está en los artículos 349, 351 y 352 del nuevo Código Procesal Penal. Temas de la prueba. La novedad de los acuerdos probatorios, siempre hay que resaltar las pruebas y sus riesgos, ¿no? Ese en el artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal. Y las decisiones adoptadas en la audiencia preliminar y el auto del enjuiciamiento. Es muy importante resaltar en este tema el flujograma, o digamos en esta segunda etapa intermedia, que es la etapa dirigida por el juez de la investigación preparatoria. Este tema de la dirección del juez de investigación preparatoria está en el artículo 344-355 del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, en esta segunda etapa intermedia viene el requerimiento fiscal. Bueno, vuelvo a repetir, está dirigida por el juez de la investigación preparatoria. Viene el requerimiento del fiscal. El hecho no se realizó. Por ejemplo, si da por terminado el caso por sobreseimiento es en el artículo 344, el hecho no se realizó, no pudo atribuirse al imputado, no es típico, insuficiencia de elementos de comisión o de pruebas, ¿no? Pero en este caso hay una audiencia preliminar, también hay una audiencia de control del requerimiento del fiscal del sobreseimiento. Bueno, en la audiencia preliminar, que está a base del artículo 351, es la convocatoria. No antes de 5 ni luego de 20 días. La asistencia es obligatoria del juez, del fiscal y del defensor. El desarrollo, el uso de la palabra, el debate, la procedencia y admisibilidad de las cuestiones planteadas, las actuaciones son de la prueba anticipada y entrega de documentos, resoluciones del juez. La 352, devolución de las acusaciones defectuosa, auto sobre medios de defensa técnico, auto de sobreseimiento de oficio o a pedido, admisión de los medios de prueba, especificación del objeto de testimoniales y de peritajes, pronunciamiento sobre convicciones probatorias, resolución sobre pruebas anticipadas, auto de enjuiciamiento. La audiencia de control del requerimiento fiscal de sobreseimiento del artículo 345, resoluciones judiciales, el auto de sobreseimiento, orden de realizar una investigación suplementaria, así que lo hubiera, ¿no? El auto de improcedencia. Y viene el fiscal superior, ratifica o rectifica. Si rectifica, ordena a otro fiscal acusar. Pero en la audiencia preliminar, el auto de enjuiciamiento, según el artículo 353, contenido tiene que llevar el nombre del imputado y del agraviado, delito o delitos acusados, calificación legal y tipificaciones alternativas, y medios de pruebas admitidos y convicciones probatorias, partes constituidas y medidas de coerción. En este caso,
el juez penal, bueno, digamos, viene la acusación. Puede haber antes de ello puede haber un auto de citación a juicio. Bueno, en este caso el juez penal, ¿no? O el juez de la investigación preparatoria. La acusación, cuando viene la acusación para realizarse, digamos, la segunda etapa, discúlpame, la tercera etapa, que es la etapa oral o el enjuiciamiento, viene la acusación, identificación del acusado, hecho atribuido, elementos de convicción, participación del acusado, si es que hay participación del acusado, circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, tipificación del hecho y pena. Tiene que tipificar la pena. Medios de prueba ofrecidos, señalamiento alternativo o de circunstancias de hecho, indicaciones de la subsistencia de medidas de coerción. La notificación de la acusación a los otros sujetos procesales, objeciones y pedidos, es un plazo de 10 días. Estos podrán observar, se puede observar la acusación, deducir medios de defensa técnica, pedir, bueno, el sobreseimiento, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas, presentar documentos, objetar o pedir incrementar la reparación civil, proponer los hechos que aceptan y otros acuerdos sobre los medios de prueba. Esta es la segunda etapa para, digamos, para clarificar etapa por etapa. Quizás yo soy reiterativo y pongo énfasis etapa por etapa. Bueno, en el tercero etapa, o es el juzgamiento o juicio propiamente dicho, etapa dirigida por el juez unipersonal o colegiado. Se lleva a cabo el juzgamiento del imputado y se pugna por llegar a una sentencia definitiva que responde a las pruebas y los argumentos esbozados en la audiencia. Por eso, en el nuevo Código Procesal Penal, lo que resalta es la oralidad, el juicio oral, oralidad, o la oralidad, se dice. Se lleva a cabo el enjuiciamiento del imputado y se pugna por llegar a una sentencia definitiva que responde a las pruebas o los argumentos esbozados en la audiencia. Fase esencial, la más importante de todas las tres etapas, del proceso común, donde es importante resaltar la imparcialidad del juez penal, la publicidad y su herramienta idónea, la oralidad, y su empleo mediante las técnicas de la litigación penal, la teoría del caso, pretensiones, hechos del relato, subsución típica, medios probatorios adecuados, los alegatos de entrada y de cierre o la vivida expresión de la teoría del caso, el interrogatorio de los testigos y peritos, transmisión de la información de calidad, organizada cronológicamente y mediante preguntas abiertas, la incorporación de evidencias materiales e instrumentos a través de los interrogatorios, el contrainterrogatorio, atacando credibilidad, destacando contradicciones del deponente, aprovechando elementos confirmatorios de la teoría del caso del examinador. El juzgamiento como escenario natural del juez. La tarea del juez no es actuar pruebas, sino valorar el resultado de lo que actúan los otros sujetos procesales. Preguntas del juez y pruebas dispuestas de oficio. Excepcionalidad de las mismas. En ningún caso debe calificarse esta situación como un inconveniente, pasividad del órgano jurisdiccional
La cultura inquisitiva y mentalidad acusatoria en el juzgatorio no existe. En este nuevo Código Procesal Penal, la sentencia será dada o la impugnación, apelación y casación. En pocas palabras, hay bastante justicia, digamos, garantista, ¿no? Ese es lo más importante. Hay bastante. Los juzgados penales que pueden participar son los juzgados penales colegiados por 3 jueces, procesos por delito que tengan extremo mínimo 6 años. Ese es el qué juzgado penal puede llevar esta tercera etapa. Los juzgados penales unipersonales, puede ser por un juez, conoce lo que le atribuye a juzgados colegiados. Me estoy refiriendo a quién lo puede dirigir la tercera etapa. Y el flujograma del de esta tercera etapa, que es el juzgamiento, etapa dirigida por el juez unipersonal o colegiado. Como lo vuelvo a repetir, es importante resaltar esta parte de los juzgados penales, quiénes pueden ser, ¿no? Cuando el delito tiene, digamos, una proyección de una sentencia mínimo de 6 años, tipificada, es el juzgado penales colegiado, que es llevado por 3 jueces. Pero si este es un tema de juzgado penales unipersonales, es llevado por un juez, conocido que se le atribuye por los juzgados colegiados, ¿no? Bueno, a manera de explicar la tercera etapa, el juzgamiento de la etapa dirigida por el juez unipersonal o colegiado, vamos a hablar, digamos, cómo se inicia el periodo inicial de esto, como un flujograma, como un resumen que le puedo hacer sobre esta tercera etapa de juzgamiento. El periodo inicial es la instalación de la audiencia. Es el nuevo Código Procesal Penal en el artículo 360. La concurrencia es imprescindible. El imputado y su defensor, el juez y el fiscal, no pueden estar ausentes. Ni el imputado ni su defensor tienen que estar presentes, el juez y el fiscal. Ubicación de las partes, ¿no? Frente al juez se ubica el acusado. Frente al juez se ubica el acusado. A su derecha el fiscal y el abogado del actor civil. Y a su izquierda el defensor del acusado. Después vienen los testigos, peritos, en un ambiente continuo. Estamos hablando de la sala de la audiencia del juicio, ¿no? Del juzgamiento. Primero vienen los alegatos preliminares, ¿no? Estamos hablando del juicio propiamente dicho. Los alegatos preliminares están dentro del artículo 371.2. Los alegatos, digamos, puede ser por el fiscal, los abogados, del actor civil, del tercero civilmente puede ser un testigo y del acusado. Después viene, así como un flujograma o parte como un resumen, vienen las instrucciones del juez al acusado sobre sus derechos. O sea, el juez le lee los derechos al acusado. Admisión o no de la responsabilidad del acusado también podría ser dada. Ese es todo en el periodo inicial de la tercera etapa. Si hay conformidad, si el acusado acepta su responsabilidad y el juez declara concluido el juicio, puede concluirse también en ese momento. La sentencia de conformidad está en el artículo 372.5, recoge el acuerdo celebrado. La conformidad sobre la reparación civil no vincula al juez. La conformidad parcial está en el artículo 372.3 del nuevo Código Procesal Penal. Viene, digamos, en una etapa de flujograma. De esta etapa viene el periodo probatorio. El periodo probatorio. Ofrecimientos de nuevos medios de prueba. Está en el artículo 373 del nuevo Código Procesal Penal.
Conocimiento luego de la fase intermedia. Conocido luego, o sea, sabiendo todo lo preparado en la fase intermedia. Reitera la oferta de no admitido en esta etapa. Puede ser que no lo admiten, ¿no? Pero si hay actuación probatoria, secuencia de debates, orden convencional, viene la oralidad, la intervención del juez, pruebas de oficio o petición de las partes. Estamos hablando en el periodo probatorio, ¿no? La declaración del acusado, reglas del interrogatorio, tiene libertad y oralidad en su relato. Preguntas directas, claras y útiles. Examen individual y o por separado de los coacusados. Es en el artículo 377 del nuevo Código Procesal Penal. Examen de testigos. En esta parte es en el artículo 378 del nuevo Código Procesal Penal. Viene la moderación del interrogatorio por el juez para evitar preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes. Objeción de las partes a preguntas que se formulen. La contrainterrogatorio de las partes permiten confrontar o al declarante con sus propios dichos o otras versiones de los hechos. Se siguen las reglas del interrogatorio del acusado. Viene también el examen de los peritos, que viene a ser en el artículo 378.5-7. Exposición sobre el dictamen pericial. Exhibición y preguntas sobre la autenticidad del dictamen. Explicaciones sobre las operaciones realizadas. Esto tiene que ver los peritos, ¿no? Lógicamente actúan los peritos como se ve en muchas películas. Los peritos dan, digamos, su exposición, cómo ha sido su procedimiento y cuáles son los resultados, digamos, de los exámenes. Es muy importante como prueba. Vuelvo a repetir, en este nuevo Código Procesal Penal es importante las pruebas que deben ser contundentes para llegar a un periodo que decide al final, ¿no? La sentencia puede ser condenatoria, o absolutoria, ¿no? Volviendo a las pruebas de peritos, vienen también las pruebas materiales, también la oralización de las pruebas documentales. Hay pruebas documentales también. Documentales pueden ser videos, pueden ser cartas, pueden ser en fin, muchas pruebas que hablan documentos. También pueden ser documentos realizados por abogados y también puede ser en la primera etapa realizado por el fiscal, ¿no? El informe del fiscal no tiene nada que ver en esta parte, solamente hay investigación de la Policía Nacional. Lo que da ese informe es el fiscal. Es como a manera de repaso. Viene en esta etapa del tercer juzgamiento o la etapa del juicio oral propiamente dicho, viene el periodo de decidir, ¿no? Decisorio, es el periodo decisorio. Ahí viene, en este periodo vienen los alegatos finales, ¿no? Puede ser los alegatos del fiscal, puede ser los alegatos del defensor del actor civil, puede ser los alegatos del defensor del tercero civil o los alegatos del defensor del acusado. También autodefensa del acusado, también puede hablar el acusado, ¿no? En este periodo de los alegatos finales. En esto de los alegatos viene la deliberación. En la deliberación está en el nuevo Código Procesal Penal, está dentro de los artículos 392 y 393. Este es mi sustento legal, ¿no? Se produce en sesión secreta la deliberación. Se produce, vuelvo a repetir, en sesión secreta. No procede a utilizar pruebas distintas a la legitimidad incorporadas en el juicio. No entra otra prueba más que las pruebas que estuvo en el periodo probatorio del tercero.
de la tercera etapa en el enjuiciamiento, previa preparada en la segunda etapa, ¿no? En la preliminar. Valoración probatoria según la sana crítica, la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos. Los plazos, ¿cuánto es de plazo en este tema? En los casos simples son 2 días, en los casos simples. Posible suspensión hasta 3 días por enfermedad del juez, puede ser que se enferme el juez también, ¿no? Casos complejos son 4 días, posible suspensión hasta 6 días. Estos son, digamos, casi ya en la deliberación, ¿eh? Estamos hablando de la lectura de sentencia, ¿no? Entonces viene esta parte más importante a lo que hemos acarreado desde un inicio, desde la ocurrencia, ¿no? Desde el hecho delictivo, desde el suceso. Viene lo que siempre se ha buscado, ¿no? En todo este proceso, el tiempo puede ser de acuerdo. Hay muchos que se quejan de los tiempos, ¿no? Pero en este nuevo Código Procesal Penal, estoy seguro que se ha agilizado y es más justo. Porque de hecho que es más justo, por ello es los buenos resultados que incluso se está combatiendo a los actos criminales de manera más eficiente. Lógicamente con la sentencia de vida, ¿no? La sentencia viene en el contenido 394 del nuevo Código Procesal Penal. La correlación con la acusación también. En el artículo 397 del nuevo Código Procesal Penal. Viene la lectura de sentencia, que está amparada en el artículo 396 del nuevo Código Procesal Penal. Eso se realiza en la sala de audiencia. Si no asiste el acusado, renuente o ha sido desalojado, se lee con la presencia de su defensor. Estamos hablando de su abogado, ¿no? Basta que esté presente su abogado para que se lee o se dé lectura a la sentencia. La sentencia puede ser condenatoria o puede ser una sentencia absolutoria, ¿no? La sentencia condenatoria está en el artículo 399, que dice, dentro de un resumen que les puedo hacer, en esta sentencia fija las penas o la medida de seguridad, ¿no? Indica la pena alternativa a la privación de la libertad y las obligaciones del condenado. No puede modificar la calificación jurídica del hecho, o sea, su tipificación, objetivo de acusación o de su ampliatoria, salvo que el juez haya cumplido con advertir dicha posibilidad durante el juicio. Eso viene a ser amparado en el artículo 397.2 del nuevo Código Procesal Penal. Ese viene a ser si la sentencia es condenatoria, ¿no? Estamos hablando claro. La sentencia, si es absolutoria, o sea, deja libre al procesado, al enjuiciado, al acusado, está amparado con el artículo 398 del nuevo Código Procesal Penal. En esta sentencia absolutoria dispone la libertad del acusado, el cese de las medidas de coerción, la restitución de objetos no sujetos a comiso, la anulación de antecedentes policiales y judiciales, la libertad y el levantamiento de las medidas de coerción procede aunque la sentencia no esté firme. Eso es el nuevo Código Procesal Penal en sus 3 etapas. Por eso dice que es garantista. ¿Cuáles serían las conclusiones más básicas de esta exposición o informe de charla legal del nuevo Código Procesal Penal? Tema que entusiasma. De repente no he sido muy apasionado, si es que hubiera habido una audiencia por X motivo de trabajo, porque me encuentro en una oficina, en una unidad minera por mi trabajo. Yo soy representante de ventas de una empresa dedicada a la comercialización
de electrobombas. Y mis constantes viajes a las unidades mineras son para exponer el buen uso de dichas. Discúlpame que me salga del tema, pero volviendo a me hubiera gustado dar una mejor exposición entre muchas personas, porque me apasiona lógicamente lo que es derecho, lo que es, digamos, todo lo que es legal, ¿no? Por ello he escogido mi segunda profesión, que es derecho. Siempre digo, ¿no? Siempre digo, mis dos pasiones, ¿no? En la mano derecha tengo las ventas, o mercadotecnia, o la administración. Y en esta mano izquierda, que debería ser derecha también, valga, es estudiar lo jurídico, ¿no? Bueno, espero llegar a mis logros. Me salí del tema. Vamos a hablar de las conclusiones. Las conclusiones más importantes, vamos a hablar, como primera conclusión sería que el nuevo Código Procesal Penal está en el decreto legislativo 957, nuevo Código Procesal Penal del artículo 355 y 356. Este nuevo sistema procesal penal se caracteriza porque existe una clara división de funciones por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio Público, ¿no? Reforzándose el principio acusatorio a través de la oralidad, de la contradicción, la inmediación y la publicidad. Además, se refuerza con el principio de la imparcialidad judicial. En su primera etapa, la investigación preparatoria, estoy seguro que se le quedaron grabados, está la etapa dirigida por el fiscal. Está dentro del nuevo Código Procesal Penal. Esta etapa está desde el artículo 321 al 343. La segunda etapa, viene la etapa intermedia, etapa dirigida por el juez de investigación preparatoria. Está en el nuevo Código Procesal Penal desde el artículo 344 hasta el 355 del nuevo Código Procesal Penal. Como quinta conclusión, estoy nombrando la otra etapa, que es la tercera etapa, el juzgamiento. Etapa dirigida por el juez unipersonal o colegiado. Ya di explicación a ello, ¿no? Está dentro de los artículos 356-403 del nuevo Código Procesal Penal. La investigación preparatoria, el fiscal, con ayuda de la Policía Nacional, cumple la tarea de dirigir la investigación del presunto hecho delictivo, con la finalidad de determinar si procede o no la acusación contra el imputado. Esa es la investigación preparatoria. La etapa intermedia, el juez de investigación es como una bisagra, ¿no? La etapa intermedia es como, digamos, oficializándolo todo, ¿no? Corroborando todo, es, digamos, haciendo el sanamiento para que pueda proceder a la tercera etapa, que es el enjuiciamiento o juicio propiamente dicho. En la etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria revisa la decisión del fiscal y determina si continúa o no el juicio oral. El paso del actual absurdo formalismo a una fase de un auténtico saneamiento, de control, de pronunciamiento fiscal, de ofrecimiento y admisión de medios probatorios y de simplificación. Viene la otra etapa, el juzgamiento. Se lleva a cabo el juzgamiento del imputado y se pugna por llegar a una sentencia definitiva que responde a las pruebas y los argumentos esbozados en la audiencia. Fase esencial del proceso común. La fase más importante es el juzgamiento o el juicio propiamente dicho, donde es importante resaltar la imparcialidad del juez penal, la publicidad y su herramienta idónea de la oralidad y su empleo mediante las técnicas de litigación penal. Bueno, en este caso vamos a exponer un poquito más, digamos, voy a abreviar, digamos, para no hacerlo tan larga, esta parte más importante, que es un análisis comparativo del nuevo Código Procesal Penal con el Código Penal de 1940. El Código Penal de 1940, el modelo mixto con predominio del inquisitivo. Así era un modelo mixto con el
inquisitivo, ¿no? Acusador, de una forma inquisitiva, no dejaba tregua, no dejaba chance para que se defienda el acusado. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal, que es desde el 2004, el modelo es acusatorio, garantista. En el Código Penal de 1940, la acumulación de funciones en el órgano jurisdiccional. Las funciones se acumulaban. Recuerden cuando llega un momento que estoy exponiendo, digo, en el juicio acusa el juez, acusa el fiscal, en el momento acusa, si es con el Estado, todos acusan. Pobre acusado, ¿no? Bueno, pero en el Código Penal del 2004 o el nuevo Código Procesal Penal, la separación de funciones entre distintos organismos del Estado. En el Código Penal de 1940, es decir, el antiguo, era escritural. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal es oral y la prueba se produce en juicio. Es oral, mayormente es oral. Haciendo nuevamente un análisis o aumentando más un análisis comparativo con el Código Procesal Penal de 1940 con el nuevo Código Procesal Penal del 2004. El de 1940, la actividad probatoria es restringida, sin inmediaciones. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal del 2004, la actividad probatoria se basa en principios de inmediación, oralidad y posibilidad de contradicción. Había chance para defenderse, ¿no? En el de 1940 el predominio es de un sistema de actas. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal del 2004, el sistema de audiencia durante todo el proceso, incluso en las impugnaciones. No había mucho papeleo, ¿no? En el del 1940 o del año 1940, para que abreviar y no ser reiterativo, repetición de las diligencias se volvían a repetir y lógicamente lo reiterativo en caso de juicio, algo anda mal, ¿no? En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal, las diligencias son serias, digamos, en ese término son irrepetibles. No se volvían a repetir. Y finalmente, haciendo un cuadro comparativo del año del 2004, que es el nuevo Código Procesal Penal, con el de 1940, es decir, el antiguo tenía una instrucción, la instrucción era reservada, o sea, en muchos casos era privado, ¿no? En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal del 2004, el proceso es público. En el 1940, el juez es director de la investigación judicial. En cambio, en la investigación del nuevo Código Procesal Penal del 2004, el fiscal es el director de la investigación preparatoria. Mira qué comparación. En el 1940 no existe plazo de investigación preliminar, no había plazo. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal del 2004 sí existe un plazo, según el artículo 342. En 1940 la sentencia se adopta a base de un informe del expediente, a base del expediente. En cambio, en el 2004 la sentencia se adopta en base a lo realizado en juicio. Hay grandes diferencias. Espero, señores, en especial a usted, docente, abogada Yanina Inoña, les haya agradado mi exposición del informe de charla legal del nuevo Código Procesal Penal. Lógicamente, mi nombre es Carlos Alfonso Ruiz Deza. Voy a enseñar mi DNI, lógicamente, para las dudas. Acá está mi trabajo, que lo voy a poner, digamos, en la plataforma virtual con su respectivo
este video, ¿no? Lógicamente el presente video que ustedes lo están observando. En este tema es importante, digamos, distinguir las tres etapas, que es lo más importante, y por último decir que estamos en buen paso. Las recomendaciones del caso es que, de hecho, que va a disminuir la delincuencia en general, va a disminuir, el tiempo lo va a decir, y no va a haber dudas en ninguna de los juicios, digamos, en la sentencia final. Estamos en buenas manos. Yo pienso que hay muchos casos en actualidad, uno de ellos la corrupción. Ustedes saben muy bien que hay muchos están presos por corrupción, y hay muchos casos que son para estudio jurídico, como el caso de Ancas, por ejemplo, y otros casos más, ¿no?, que deberíamos darlo como ejemplo. Termino mi exposición agradeciendo a Dios por haberme dado la oportunidad de hacerlo. Espero las consideraciones del caso a usted, doctora, abogada Yanina, que usted sabe que yo, mi trabajo es acudir a las unidades mineras, y no he podido programar un público accesible a mi exposición dada el día de hoy. Yo soy Carlos Alfonso Ruiz Deza, mi DNI es 06226148. Hoy sábado 4 de noviembre de 2017 termino mi exposición del informe de la charla legal, tema muy importante del nuevo Código Procesal Penal. Agradezco a todos los presentes por haberme visto en el video, y espero que una próxima oportunidad lo diera de mejor forma, digamos con mejor sustento, o con otras herramientas, como también con público, ¿no? Gracias, muy agradecido, y bueno, espero con todo el sustento haber llegado a ustedes y haberles quedado grabado parte de todo esto. Es lo más importante, que se les quede grabado etapa por etapa. Si tú no eres abogado, no eres estudiante de Derecho, que quede grabado como cultura general. Gracias, muy agradecido, y que Dios la bendiga.